Estamos en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Más que un simple edificio, es un lugar que genera esperanza. Esperanza de encontrar justicia de lo que ocurrió en la época de la dictadura para las víctimas de la época de la dictadura. Una de las mujeres luchadoras en este contexto es doña Amparo Carvajal, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Doña Amparo, gracias por recibirnos en esta casa de todos, esa casa que nos llama a la esperanza, a hacer respetar nuestros derechos humanos. Hoy la visitamos para hablar de las dictaduras. ¿Qué recuerda de esa época un poco oscura de la historia del país? ¿Dónde estaba en la época de las distintas dictaduras? ¿Qué protagonismo usted vivió en esa época? Gracias por recibirnos en su casa. En primer lugar, yo creo que no hace falta que me presenten, ya soy conocida. Y para mí, recordar este julio especial, yo en ese momento estaba dirigiendo la escuela en la Armentia Fernando Bravo. Y tal día como hoy, hace 40 años, estaba disfrutando de la vacación invernal que empezó. Pero justamente aquí tengo los textos: paramilitares asaltaron a la COP, que en ese lugar estaba, y con grandes amigos. Así fue el asalto a la Central Obrera Boliviana en el Prado. Pero yo aquel 17 de julio ya había pasado en Bolivia desde el 71, del golpe de Banzer, más de 10 años en la lucha, primero con la Comisión Pontificia Justicia y Paz, después fundando esta asamblea en el año 76, había sido expulsada, escondida, detenida. Bueno, en otro momento tengo todas esas vivencias y esa experiencia, pero ahora voy a centrarme en este mes de julio, que, como te digo, también es histórico para la ciudad de La Paz, celebrando el aniversario. Hace 40 años, yo aquel 17 de julio empecé la escuela, o sea que realmente, aunque sabía lo que estaba organizando la CONADE, la comisión, conocía personalmente porque le había entregado a Marcelo Quiroga, a Carlos Flores, a los mineros, instrumentos para que hicieran el juicio a Banzer, que tengo toda esa historia y todos los documentos, pero yo, mi obligación era que el 17 empezar la escuela. Eran las 12 menos 5, justamente. Yo recuerdo cuando me encuentro a los padres de familia excisados a buscar a los niños en la Armentia. La escuela se llamaba, yo como directora, y ellos ya por la mañana ya había recibido tanto de algunas personas como Gregorio Iriarte, que ya había rumores de golpe en el Beni, y que el CONADE iba a entrar en emergencia, y que el CONADE iba a reunirse en la Central Obrera Boliviana, que era un edificio en el 4º piso en el Prado todo el piso, pero tenía el CONADE una oficina ahí. Pero yo, como primer día después del 16 de julio, 17, tenía obligación de iniciar las clases, era directora. Y entonces eran justamente las 12 golpes en la puerta, de que cerrase, que dejase salir a los niños y que alojarlos. Al mismo tiempo pues sonaba mi teléfono y sonaba urgentemente que bajara, pero claro, yo, mi obligación, que bajara a la central, y dejé a quien me ayudaba ahí, me escapé porque dado ahí en ese momento tan crítico, tenía grandes amigos. Estaba Arturo Sí, que vive, aunque no está aquí, estaba Oscar Ey, estaba Lupe Cajías, estaba mucha gente conocida. Estaba Marcelo, que le habían llamado desde las 9, que se reunía el CONADE, Carlos Flores, algunos mineros que todos me conocían. Y yo desde la Armentia he bajado lo más posible, y cuál fue mi sorpresa encontrarme en el Prado
todas las ambulancias fotografiadas y estaba salían todos con las manos aquí y el Arce Gómez, que ha fallecido hace poco, y bueno, yo le he visto en Don Socorro, aquí en el juicio que consiguió hacerles a García Mesa y a el que fue el alcalde, Juan del Granado. Pero yo, recordando ese momento, me encontré con que ellos y me miraron así y ya habían cerrado todas las tiendas, ahí habían, pues no sé qué tiendas, son unos zapatos o una zapatería y eso, y con y iban saliendo todos con las manos hacia arriba, las metralletas, las ambulancias. Cuando yo llego, y para mi sorpresa estaba también ahí, que ya ha fallecido Jimmy Salles, que fue el ministro, y ellos, yo no sé cómo fueron tan atrevidos, que vieron bajada una pequeña puertita dentro de la tranca, esas trancas que bajan las persianas, pues hay una pequeña, ellos la vieron abierta y escaparon. Y entonces a partir de ahí, a los otros que llevaba detenidos, pues a Julio Tumiri y otros, y las ambulancias y todo el mundo estábamos asustados. Al mismo tiempo ellos me estaban llamando habían saltado desde ahí hasta estaban en San Pedro saltando, que si eso, estas personas valientes, Oscarey, el Arturo y el Jimmy, y su denuncia era sobre todo de este amigo que era Arturo Osís, que le conocía, que había trabajado en varios, tanto los golpes de Natús, el golpe que había trabajado con ellos, y como defensores del CONADE y defensores, pues su preocupación era contarme que denunciara que habían saltado por el cuerpo de Marcelo y que le habían visto en las gradas, ellos estaban en el cuarto piso sobre el tercero, de una escalera a otra, pero que habían tenido que saltar por encima de él y de su sangre. Por supuesto que mi reclamo era que hiciera la denuncia como defensora y que lo publicase, y sobre todo la preocupación ellos era de la figura que era Marcelo. Yo con esto, Gregorio Iriarte no estaba, pero estaba un poco ya también fallecido, y toda la responsabilidad de la denuncia de lo que pasó como testigo caía en mi presencia, aunque realmente cuando entraron y bajaron a Lupe García y todo escapando, pero al ver la situación, yo ya te digo, desde la escuela que había empezado como directora, abría las 12:05, pues yo estaría ahí, iba más deprisa, pero toda la preocupación era de que ellos me pedían como defensora que denunciara, y sobre todo ellos tenían la preocupación de haber pasado cómo le habían disparado al Marcelo. A partir de eso, pues bueno, ya puedo decir todo lo que ocurrió, todo lo que pasó. Yo estuve escondida, pero en este momento, como me parece que me encuentro como una mujer privilegiada ya con mis años, en aquel momento tenía 40, ahora tengo 81 o 41 años, ya llevaba más de 7, 8 golpes del estilo que dicen ahora, porque yo he empezado a saber interpretar ahora en diversas reuniones aquí y afuera, pues también insisten que lo que he hecho a partir del 20 de octubre de 1900 también ha sido un golpe a él, porque después de estos hechos yo estuve escondida. En octubre me pusieron el sello rojo, me sacaron y no he recibido nada, pero un poco decidí, y fíjate qué cosa, que voy a Madrid, que tenía una hermana que me sigue, Ana, que es microbióloga y trabajaba en La Paz de Madrid, y estaba viendo una película y me encuentro en el 81 con el golpe de Tejero. Yo ya había salido y me he encontrado comunicando con lo que había pasado el 21 con
con lo que pasó con el equipo de los miristas. Bueno, es toda una historia de aquella época que no acabaría nunca de contarles a ustedes. Pero para centrar un poco lo que pasa ahora y lo que hemos aprendido, pues hoy, en este momento, yo recibo aquí en esta misma sala a muchos jóvenes que vienen y que quieren saber. Y yo digo, pero si ustedes se presentan y conocen y tienen su papá, y lo que más me asombra de la gente mayor que yo he ayudado, que yo quería, y que ahora sus hijos o sus parientes, y me dicen es que no quieren hablar. Y entonces yo, cuando ustedes y la alcaldía y nacional vienen los periodistas, pues me encuentro con esa obligación, porque pueblo que no conoce sus leyes, su historia, y que no intenta aprender de ellas mejorándolas, es un pueblo que nunca va a avanzar. Doña Amparo, 17 de julio de 1980, ¿por qué para la dictadura militar, para aquellos que protagonizaron el golpe, era importante acallar a la gente que hablaba de los derechos humanos? ¿Por qué desaparecer a Marcelo, a Carlos Flores, atacar la POP, atacar al CONADE? ¿Por qué? Mira, yo lo encuentro una semejanza muy parecida de lo que pasó cuando conseguimos, que yo fui detenida ahí, que conocí a todos ellos, a Guido Benavides, cuando hubo los grupos de huelga de hambre en el año 70, en final del 77, cuando pusimos toda esa época, pues me hace mucho recuerdo a lo que ha pasado ahora en el 20 de octubre, que no se terminó de hacer las cosas del todo, que quedaron, aún cuando trajeron con la democracia Nancy Lesuazo, él no quería, pero después la actuación de los partidos, como lo que pasó en enero, como lo que pasó en diversos, lo que pasó con el golpe de Natur, con otros atentados, entonces fueron movimientos de una sociedad defensora de los derechos, defensora de la libertad, pero que no se complementó. Yo en el 72, como directora de la escuela, hice el primer censo que en tiempo con la dictadura de Banzer, y después siguiendo, cuando entro al aula, siempre entro arrimada con una esfera para decirle a los niños, bueno, en este corazón de este continente, pero hay otros continentes, pero igual que el africano y el de Australia, cualquier continente es cercano, que eso nos ha dado este espacio de comunicación, pero para los niños vivía, cuando fui directora en Yogeta, bueno, Yogeta está aquí, pero o Pasanqueri está aquí, o la zona oeste, pero está dentro de una globalidad, dentro de un continente que es mucho más, ¿no? Entonces yo me sentía que después, cuando había ayudado en toda la represión a mucha gente, que la cárcel no aguantaba, salir a Holanda, a Suecia, había recibido a Inglaterra mucha gente, a España no, porque aunque estaba el dictador Banzer, que ya sabe, que el dictador Franco, que muere en el 76, entonces yo nací en el 39, soy una hija de una dictadura que no fue familiarmente afectada a la familia, pero que sí, antes de llegar a Bolivia trabajé en el País Vasco, y como dije yo, todos ustedes del 71, todos los partidos, todos de alguna forma me fueron introduciendo que ellos querían una Bolivia mejor socialmente, políticamente, que no querían dictadura y que querían un país libre. Y eso me lo han enseñado ustedes, aunque yo cuando vine aquí no tenía conciencia de lo que estaba haciendo plenamente desde el 71,
Por eso he dicho que ustedes para mí han sido no solamente una especie de kinder, escuela, de ejemplo, pero que después de 50 años, 49 que voy a cumplir desde el 71 aquí en este país, que me dio la residencia definitiva Banzer, que he trabajado con el expresidente Luis Adolfo Chile Salinas hasta que enfermó con la Comisión Justicia y Paz, que me detuvieron, me pusieron en receso ahí, que fundó la asamblea. Doña Amparo, volviendo a lo que ocurrió en la época de las dictaduras, que es el corazón de esta entrevista, ¿qué lecciones nos deja ese 17 de julio de 1980? Pues a mí me parece que nos dejó muy pocas y aprendimos muy poco. De hecho, yo cuando estuve escondida me acuerdo que muchos amigos aún llevábamos, porque ese 17 de julio tiene antecedentes. Cuando entró doña Lidia en ese 80, son 40 años que asesinaron a Luis Espinal, el director de la QI, que yo no puedo recordarle. En esa lección de 10 años más, bueno, 8 años, 82, cómo se portó la izquierda, diríamos, las organizaciones, la central, que yo había dado la vida por Lechina y por tanta gente, toda esa gente no aprendió tampoco nada, como después del golpe, pues que ocurra con esa reunión en el 81 en la Harrington, con estos compañeros. Yo noté que no se aprendía, como no se aprendía la lucha que habíamos tenido por la democracia. Pero eso pues era recién, salíamos de la dictadura, había ayudado a mucha gente, después vino el golpe del 80 y ahora también yo ya he empezado a aceptar lo que dice la gente del MAS, que hemos dado un golpe, que somos golpistas. Bueno, pues hay que interpretar lo que quiere decir un golpe. Si haces un golpe a una dictadura que no respeta la ley, que no respeta, entonces yo me doy cuenta que la gente, y ahí me considero como educadora que he sido y defensora de eso, que en algo hemos fallado. Lo que dice doña Amparo es muy importante. Hay señales que hay que saberlas leer y escuchar y actuar. Eso ocurrió en la calle Harrington, eso ocurrió ese 21 de marzo con el asesinato de Luis Espinal, para terminar con el corolario de sangre en la COP, con Carlos Flores, con Marcelo Quiroga y otras víctimas de la dictadura. Doña Amparo, ¿qué importancia tiene la memoria histórica? ¿Por qué usted atesora esto que se ha escrito de lo que ha sucedido en esa época? ¿Por qué estas y otras generaciones tenemos que saber lo que se ha construido en el tema histórico, en este tema? Todos los antecedentes de la República y quieren ir a vuelta atrás, y no, a la historia no se va para volver atrás, a la historia se va para mejorarla, la historia, pero que hay que tenerla en cuenta, porque somos, pues como si dijésemos, no entramos con este medio, no, la historia hay que conocerla, pensarla, repensarla y además decir, bueno, yo lo que hicieron mis antepasados no lo quiero hacer, pero ¿qué rescato de aquello? Porque ya no te hablo de lo que es llegar a otros planetas, a otros sistemas, pero nuestro, a cuidarlo, a amarlo, a esta tierra, a este corazón, pues es parte de la historia, es parte de la vida. Se hizo justicia en el caso de Luis García Meza, con la cárcel, con Luis Arce Gómez. La esperanza de la justicia, de acuerdo a la memoria histórica, debe estar presente en nosotros. Pues mira, no se hizo justicia, porque yo tuve la oportunidad, y siempre lo dije, que el silencio de tanto de Meza y de Arce Gómez, que yo les he visitado en su socorro, les hace cómplices. No haber dicho qué hicieron con los cuerpos de los 3 que se asesinaron ese día, con la responsabilidad,
la madrugada de saber, murió en la tarde en el hospital de Clínicas Artegome, me llamó una chica, una joven, es que muchos no saben de la historia de la televisión boliviana. Yo me levanté de la cama y con video, no sé si porque estaba con camisón no me quisieron poner, pero yo lo que les dije en esa misma, que le había visto en la cárcel en Chochocoro y que él me miraba y que me decía no me arrepiento de lo que he hecho, ya el perdón ya depende de cómo se sienta cada uno. Pero la justicia de que tener durante 40 años a esos hombres viviendo a pesar de eso ahí en cárcel, en una cárcel no como la mayoría de los que están en Chochocoro con un privilegio de mujeres, de comida, de cuarto. Bueno, sí, la libertad yo creo de salir y enfermedad yo creo que es, no todos nacemos libres, pero su silencio les hace, aunque sea un derecho de callar, de contarnos por qué actuaron así, pues mucha gente me dirá, el perdón, bueno, eso cada uno, pero olvido y justicia nunca se va a hacer. O sea, todo tiene un repensar y eso es lo que me gustaría a mí anunciar, decir, la misma Iglesia Católica hace 2000 años es como mis tatarabuelos, pero lo universo, la historia universal de los tiene mucho más años que los 2000 de ese Jesús que se lanzó de niño a gritar contra la justicia y con todo. Y las mismas iglesias, pues no sabemos recorrer y estudiar, que más que dogmáticos tenemos que ser ejecutores de valores como la libertad, como la justicia, como el respeto al otro, como la solidaridad, como realmente el derecho a que todos repartimos, no digo de una igualdad, pero con las mínimas o las máximas condiciones posibles para vivir, etcétera. Doña Amparo, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Ya, a ustedes por entrevistarme, porque yo ya te digo que no me opongo nunca.